Bueno, yo pienso que ya podemos estar Cuando quiera, yo estoy al listo. aire. En minuto y medio yo arranco a presentarlo, ¿no? Perfecto. Listo, Manuel, al aire. Muy buenas tardes, apreciados amigos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Les saludo en nombre de nuestra fundación, de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, de la empresa Aguas Capital, de los hoteles Casino Internacional y Bolívar y de la floristería Pistilos. Nuestra actividad de hoy es la sesión número 65, la función virtual número 57, es decir, que ha habido 8 presenciales, y la conferencia número 60 del año 2020, es decir, que hubo 5 conciertos este año. Es también nuestra sesión número 286 en los 14 años y 7 meses y medio de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Acá tengo que decir que contando la próxima actividad del gran concierto de Navidad que ofrecerá la Fundación el próximo 21 de diciembre, en el cual estará presentando el Grupo Romance de Mérida, al cual están ustedes todos invitados. La Fundación Cultural 5 a las 5 tiene un nuevo récord de 66 sesiones en este año, el cual estaba en 36 para el año 2019. Por otra parte, debo adelantar que el próximo año 2021 cumpliremos el aniversario número 15 del movimiento académico, cultural y social del 5 a las 5. Cambiando de tercio, en este momento especial del año 2020, que ha resultado tan duro para todos, quiero manifestar que nuestra fundación rinde un tributo de pesar por la triste desaparición de 2 ilustres socios, doctores Ramiro Calderón Tarazona y Clímaco Ramírez Quintero. Expresa la solidaridad pública a sus familias y amigos. Extiende a las familias de los socios Luis Eduardo Lobo Carvajalino, Susana Calderón Tarazona, Clemencia Pérez de Calderón e Iván Sandoval nuestros sentimientos de consideración y aprecio por la sensible pérdida de sus seres queridos. También eleva sus oraciones por la salud y pronta recuperación del socio Carlos José Ibarra. Para el día de hoy, la Fundación Cultural de 5 a las 5 se complace en presentar en su plataforma al doctor Omar Bula Escobar, quien estará al frente de su conferencia El Nuevo Orden Mundial. De nuestro invitado he de decir que es un profesional en administración, experto en temas internacionales y desarrollo sostenible. Es políglota. El doctor Bula Escobar se graduó en administración de empresas de la Universidad de Lovaina, la Nueva en Bélgica. El autor también cursó estudios de negociación estratégica y una especialización en management corporativo de la Aden Harvard Business School. Por otra parte, el doctor Bula Escobar fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Recientemente, el doctor Bula Escobar fue seleccionado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Actualmente se desempeña como consultor independiente
profesor universitario y conferencista de asuntos internacionales. Del tema del nuevo orden mundial, con toda seguridad puedo afirmar que todos los asistentes han leído u oído en las redes mucha información al respecto. De todos modos, hay algunos comentarios de escepticismo y otros de preocupación. Lo cierto es que los dirigentes del país no se han pronunciado al respecto. Por esta razón, conscientes de que la Fundación Cultural de 5 a las 5 tiene entre sus objetivos, comillas, propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la ciudad de Cúcuta a través de la exposición de temas relacionados con el acervo educativo, académico, cultural y social, cierra comillas, ha decidido mostrar una versión sobre este apasionante tema. Para terminar, le solicito mantener apagados los micrófonos y enviar a través del chat sus preguntas o comentarios durante o al final de la presentación. Enseguida el doctor Omar responderá a sus preguntas. Muchísimas gracias. Siga, doctor Omar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Patrocinio. Es una invitación que aprecio mucho, definitivamente, y un tema que sin duda alguna es de gran interés y debería ser de gran interés para todos los habitantes del planeta. O sea que vamos a ver de qué manera podemos cubrirlo y de qué manera podemos informar a las personas de la manera más exhaustiva posible, porque es un tema muy complejo y muy extenso, sobre lo que llaman el nuevo orden mundial. ¿Me permito comenzar, no Patrocinio, doctor Patrocinio? Sí, señor, por favor. Gracias. Yo creo que lo más importante antes, ese título es un título que hay que aclarar. Cuando se habla de nuevo orden mundial, y se ha hablado de esto durante las últimas décadas con más fuerza que en el pasado, hay que entender, y lo digo en todas mis conferencias al respecto, el hecho de que el orden mundial siempre ha cambiado. Siempre ha habido un nuevo orden mundial. El mundo no es estático, ¿no es cierto? Y a través de los años y a través de los siglos han cambiado las relaciones de poder, los actores en el poder, y esto lo vemos pues obviamente entre imperios del pasado, cuando caía un imperio y subía otro, pero lo vemos de manera más concreta en los últimos 120 años, cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, pasa la guerra y cambió el orden mundial. Los países más poderosos después de la Primera Guerra no eran los mismos de antes, las fichas se repartieron. Llega la Segunda Guerra, hay un nuevo orden mundial. Pasa la Guerra Fría, hay un nuevo orden mundial y ahora, 30 años después de la Guerra Fría, estamos ante el más nuevo de todos. O sea que hay que desmitificar un poco este concepto de nuevo orden mundial, como que es una cosa que está muy por encima de nosotros e incomprensible, ¿no? El mundo cambia y lo que yo llamo las placas tectónicas de la geopolítica global cambian permanentemente, pero tienen unos cambios más radicales, que son, como ya mencioné, esas guerras, por ejemplo, o la caída del muro de Berlín, donde obviamente cae la Unión Soviética y todas las relaciones de poder del mundo cambian, las placas tectónicas, una especie de temblor geopolítico, y las placas tectónicas se reacomodan durante algún tiempo hasta que llegamos a otra estabilidad que dura 2, 3, 4 décadas. Si vemos desde principios del siglo pasado, el orden mundial ha cambiado. Si una persona nace en 1900 en Europa y muere en el año 2000, vio cambiar el orden mundial 3 veces, ¿no es cierto? Vivió la preguerra de la primera, después la preguerra de la segunda, etcétera, etcétera, lo que ya mencioné. O sea que no hay que hablar de este nuevo orden mundial de manera mucho más allá de la lógica de los cambios periódicos que tiene la geopolítica mundial y de la reasignación de poderes. ¿Qué hace que este nuevo orden, ¿sí?, el que nos toca ahora a nosotros, 30 años después del último gran quiebre, repito, el de la caída del muro de Berlín, qué hace que sea diferente a los órdenes del pasado, a los cambios de orden del pasado? Pues que el mundo ha cambiado muchísimo durante los últimos 30 años y estamos en la revolución, en medio de la revolución tecnológica, en medio de la revolución de la información,
y los actores que no eran poderosos el siglo pasado, muchos ahora sí lo son, o sea que las cartas se han vuelto a repartir. La diferencia es que esos actores no son solo países, como en el pasado. En el pasado, después de cada guerra, algún país tomaba la delantera o un grupo de países tomaba la delantera. Ahora tenemos nuevos actores en el contexto geopolítico global. Por un lado, los gobiernos, los países, las naciones, ¿no es cierto? Pero hay otros de igual o mayor importancia, que son, por un lado, las corporaciones multinacionales, corporaciones que hoy en día son de carácter global, con una influencia sin igual y sin precedente, y por otro lado, las organizaciones y los organismos no estatales que muchos conocen como ONGs. Estos tres actores son de suma importancia y son actores que están todos de igual manera en el terreno geopolítico global. De esa manera vemos, por ejemplo, que las corporaciones multinacionales manejan 66% del comercio mundial, ¿cierto? Y manejan en muchos casos todos los medios de comunicación a los cuales tenemos acceso. Está ese factor informativo que mencionaré dentro de un momento, porque es tal vez el más importante a mi modo de ver. Ahora, los organismos no estatales, como las ONGs, que originalmente fueron organismos relativamente auxiliares, porque ayudaban a las organizaciones internacionales y a los gobiernos con un credo en principio neutral, a desarrollar ciertas iniciativas, en muchos casos muy buenas. Yo no estoy criticando a las ONGs universalmente. Hoy en día no son auxiliares, no. Algunas de estas ONGs tienen presupuestos mayores a los de varias agencias de las Naciones Unidas. ONGs con presupuestos por encima de los 2.000 millones de dólares anuales y que ahora tienen influencia muy grande, no solamente a través de su accionar independiente, sino a través de instituciones, como es el caso de muchas instituciones multilaterales, ONU, OEA, Organización de Estados Africanos, la que sea, de esta índole, donde las ONGs entran como partners, como socios, y en un momento dado están prácticamente definiendo la agenda de esas organizaciones. Un buen ejemplo es el ejemplo de la OMS, del cual hablamos tanto en estos años por obvias razones, en este último año por obvias razones. La OMS tiene 15% de su presupuesto y creo que en este momento es mayor por el hecho de la retirada de los Estados Unidos de la organización. 15% de su presupuesto es, por ejemplo, de la fundación Bill and Melinda Gates, ¿no es cierto? Esta fundación, a pesar de que entra con el nombre de fundación, por ende organismo no estatal, ONG, etcétera, tiene por detrás, obviamente, una multinacional enorme, ¿no es cierto? Y eso pasa con muchas de estas fundaciones. Entonces, ¿qué pasa con los organismos multilaterales? Que al ser penetrados por organizaciones supuestamente no gubernamentales, están siendo penetrados realmente por el sector privado de manera velada, ¿no? Y esto es un hecho, esto está escrito, hay muchísima literatura al respecto. Ahora, como hay nuevos actores, esos nuevos actores quieren cosas nuevas, ¿no es cierto? Y en este contexto se define uno de los paradigmas más importantes del siglo XXI, que lo vivimos poco, que lo conocemos poco en América Latina por el fenómeno informativo. El paradigma que está viviendo el mundo en este momento es el paradigma del nacionalismo contra el globalismo. El nacionalismo es aquel que defiende la unidad del Estado-nación, un territorio soberano, una cultura única, fronteras definidas, y eso es lo que hemos vivido desde la Paz de Westfalia, ¿no es cierto?, en el año 1636, si no me equivoco, en el cual Europa estaba en guerra y se divide en varios estados, estados-nación, y desde ahí vivimos dentro de un mundo de naciones, un mundo internacional. De ahí viene el término, ¿no es cierto?, que nos entendemos entre naciones. Hay algunos críticos del sistema del Estado-Nación, y estos son sobre todo los globalistas. No confundir globalización con globalismo. La globalización es un término
que implica un fenómeno espontáneo que se sigue desarrollando, que no podemos parar, porque está compuesto de elementos que no podemos realmente controlar, como el crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, como el crecimiento tecnológico, el desarrollo tecnológico, las interconexiones seguirán creciendo y mientras que estamos hablando, siguen creciendo. El globalismo, por el contrario, es un movimiento político y una ideología política que tiene por detrás muchísimos capitales, grandes empresas multinacionales, las más grandes del mundo, que se ha desarrollado sobre todo en Europa, cuya capital política básicamente está en Bruselas, pero también el think tank que está en lo que todos conocen como el World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no es cierto?, donde estas ideas se han desarrollado de manera más detallada durante este año de COVID, precisamente, porque hemos sentido todos una especie de atmósfera de cambio, ¿no es cierto?, de atmósfera de cambio. Todo tiene que cambiar, el mundo va a cambiar, nueva normalidad. Hay una cantidad de mensajes que se nos están enviando permanentemente y estos mensajes claramente hacen parte de una agenda de cambio, de lo que llaman el gran reseteo o the Great Reset. Es una iniciativa, sobre todo del Foro Económico Mundial, pero donde están obviamente representados todos estos grandes capitales para hacer un cambio radical en Occidente. El globalismo pretende, a diferencia del nacionalismo, un mundo sin fronteras. De ahí vienen asuntos como el Pacto Global de Migración, que Colombia y muchos otros países firmaron, otros no, tal vez los más importantes, Japón, Estados Unidos, Brasil, otros no lo firmaron. De ahí vienen todos estos fenómenos migratorios que hemos estado viendo, perdón, que en gran parte, sobre todo hoy en día, no son fenómenos necesariamente espontáneos a raíz de problemas sociales y económicos en los países. Sí hay en gran parte, esa es la razón, pero también hay fenómenos, y eso hace parte de los textos de las Naciones Unidas, claros como la migración organizada, y esto tiene que ver a su vez con el crecimiento poblacional. Estamos creciendo. Entonces, con base en un argumento de que la población está creciendo desigualmente y además exponencialmente, y con base en el argumento de que hay ciertos problemas de tipo global que solo se pueden abordar de manera global, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, el COVID, las epidemias, los derechos humanos, etcétera. Entonces se dice hoy, muchos dicen no, el Estado-Nación como está organizado, el mundo organizado en unidades de Estado-Nación, ya no da abasto. Hay que tener un mundo sin fronteras, ese es el resultado final, obviamente, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se busca, un mundo sin fronteras en cuales todos somos ciudadanos del mundo y usufruimos de los recursos del mundo de manera igual, sea donde sea, ¿cierto? Esto, a su vez, tiene mucho que ver con la disponibilidad de mano de obra, porque las poblaciones del planeta están creciendo de manera desigual. En Estados Unidos, América Latina y Europa, la población está envejeciendo, mientras que en continentes como el África y el Asia, la población sigue creciendo y la población joven en edad de trabajar, ¿sí?, es mayor. De ahí que haya también un desequilibrio desde el punto de vista de disponibilidad de fuerza de trabajo, y las fronteras abiertas obviamente contribuirían a que las personas se puedan mover de manera irrestricta. Ahora, mientras que estas ideas del globalismo suenan en principio, y ustedes las ven a diario, ya vamos a entrar al tema de los medios, ustedes las ven a diario en los medios, suenan en principio muy humanistas, humanitarias, etcétera. Este movimiento tiene unos aspectos que son bastante preocupantes. En primer lugar, la pérdida de la soberanía nacional de las naciones, ¿no es cierto?, por la apertura de fronteras y por todo otro tipo de fenómenos, Acuerdo Escazú, o todo tipo de maniobras legales, sobre todo a nivel multilateral, que le quitan sobre la soberanía a las naciones, y las naciones han perdido soberanía de todas maneras por la tecnología. Hay una pérdida intrínseca prácticamente
que es intrínseca al desarrollo mismo de las interconexiones tecnológicas y las interconexiones entre las naciones, las sociedades y la política, etcétera. Sin embargo, lo que se pretende de manera como último resultado es esta pérdida de soberanía y una gobernancia, sobre todo económica, de tipo global, donde obviamente jugarían económica y política, pero sobre todo económica, digo yo, donde jugarían un papel muy importante los organismos multilaterales. Pero mientras que el multilateralismo en principio es una solución, que es el buen entendimiento entre las naciones, este multilateralismo que están proponiendo es un multilateralismo, con tintes globalistas, quiere decir donde se sobrepone el poder de estos organismos supranacionales a la soberanía nacional. Y eso tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Vemos, por ejemplo, las migraciones, cómo han resultado las migraciones en Europa. La mezcla de religiones que ha llegado a grandes enfrentamientos, que es la que ha generado terrorismo de todo tipo. Y como les digo, estos refugiados que llegan a Europa, como muchos de los que van de Centroamérica hacia los Estados Unidos, no necesariamente son personas que están perseguidas o no por la guerra, sino que hay esquemas de migración organizados o paquetes. Eso pasa también entre el norte del África, entre Libia, Marruecos, toda la costa norte del África y Europa, donde vemos estos barcos de inmigrantes que llegan a Italia y a Grecia y en algunos casos inclusive nunca llegan. O vemos al niño en las playas de Tunisia muerto por una migración, entonces se presenta efectivamente esto como un problema y lo es. Hay personas con necesidades claras por ser perseguidas, pero hay que tener en cuenta que hay todo un fenómeno organizado por detrás de estas migraciones que ha sido que es ya Vox Populi. En el caso de Colombia y la migración venezolana, yo creo que tenemos también esos dos elementos. Ahora, la migración en América Latina es menos problemática en la medida en que somos de la misma cultura, tenemos el mismo idioma, la misma religión, etcétera, pero sabemos que en otras partes ese no es el caso. La migración como arma masiva se conoce desde principios de la historia, e inclusive anécdotas famosas son las de Muammar Gaddafi, que le decía a los europeos: si yo abro la llave de Libia, yo convierto a Europa en Europa negra, porque África entera sube hacia Europa y migra, ¿no es cierto? Y muchas otras. Esto hace parte de este concepto del globalismo. Ahora, el globalismo ha tomado muchísima ventaja, porque el globalismo viene implementándose prácticamente desde el momento en que cae el muro de Berlín, donde se empiezan a reorganizar esas fichas geopolíticas que mencioné al principio. El globalismo es un movimiento al cual han adherido muchísimos países, que, repito, tiene el backing o el respaldo de las mayores fortunas del mundo en este momento, y que ha penetrado no solamente, como ya mencioné, instituciones multilaterales, ONGs, no, ha penetrado los gobiernos también, ¿no es cierto? Hay muchos gobiernos que hoy en día son gobiernos pro globalismo, abierta y explícitamente. En una presentación que yo tengo, y los invito a mi canal de YouTube, sobre globalismo y nacionalismo, para aquellos en América Latina que todavía creen que son conceptos foráneos. Lo que pasa es que en América Latina la organización nos llega como en la época de Cristóbal Colón, en carabelas, ¿no es cierto? Esto ya se está discutiendo hace más de 3 décadas por fuera, y nosotros lo que estamos haciendo simplemente nos lleva a la corriente, por falta de información, sobre todo de la ciudadanía, e inclusive a altos niveles de los gobiernos, donde no tienen ni idea de lo que está pasando por fuera de las fronteras de nuestros países. Es aterrador la falta de información. Este proyecto globalista tuvo como su gran, o el mayor avance del gobierno del proyecto globalista se dio con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Barack Obama le abrió las puertas a la ideología, ¿no es cierto? Básicamente creó una alianza con los europeos, con Bruselas, muy específicamente, con la cual se gestionaba la agenda gradualmente, y por eso tenemos un problema tan grave hoy, porque el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump,
fue una especie de piedra que cayó como quien va por la carretera y hay un derrumbe y de pronto, ¡pum!, cayó una piedra y decía, pero íbamos bien. Cayó una piedra gigante que se llama Donald Trump, que es el principal defensor del nacionalismo. Por eso tiene su política que se llama America First, los Estados Unidos primero, defendiendo la nación. De ahí que estemos viendo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que estemos en un momento histórico tan importante que va mucho más allá del resultado de que gane Trump o gane Biden, que lo que está definiendo es un derrotero para muchos países, para todos los países del mundo, tal vez a excepción, como digo yo, y es tal vez de los últimos mordiscos de mi análisis, diría yo, es que sí, el globalismo nos va a tocar es a nosotros en Occidente, porque la China no la globaliza nada, la China es la China. El mundo árabe es un mundo también muy homogéneo, muy difícil que lo reseteen, que lo vuelvan que lo pongan a funcionar de una manera diferente. La India también, en general Asia, tiene unas raíces mucho más profundas y en ese sentido, pues África es muy débil, fácilmente conquistable, ya sobre todo conquistada por la China, y América Latina ni hablar, ¿no es cierto? Con el gran agravante que somos la región más, así voy a decirlo en términos muy claros, más mafiosa del mundo, ¿no es cierto? Somos la región más mafiosa del mundo. Que les guste o no el término, esa es la pura verdad. El país donde estamos parados es el primer productor de clorhidrato de cocaína, en estupefacientes del mundo. Entonces, y ahí vemos el gran problema, y esto es muy importante. Entonces tenemos nacionalismo, tenemos globalismo y tenemos otros bloques, dije yo, China, etcétera, etcétera. Entonces esto va a ser más de Occidente. Nacionalismo y globalismo con el problema de que si entramos al espectro clásico del análisis político que tiene a la izquierda de un lado y a la derecha del otro, tenemos que salir un poco, entonces, tenerlo en cuenta, pero salir un poco de ese espectro clásico y darnos cuenta que los rumbos que está cogiendo el planeta independen en gran medida de ese espectro. ¿En qué momento sí se unen? Y esto es lo que decía que es sumamente importante, en que para poder establecer el globalismo y destruir el Estado-Nación, ¿no es cierto? Al primero que hay que destruir como Estado-Nación es a los Estados Unidos, la democracia más grande, o mejor, no la más grande es la India, pero la más representativa del mundo. Y además, con ese elemento Trump, ¿no es cierto? Que él como persona, pues, un personaje bastante fuerte, pues ha agravado esa coyuntura. ¿Qué pasa? Que para destruir a Estados Unidos lo que se está destruyendo realmente, y lo están haciendo sistemáticamente desde hace ya décadas, y con mucho más énfasis y con más, y más evidente, sobre todo durante este año del COVID, ¿no es cierto? Es un ataque a Occidente y a los valores occidentales. Los valores occidentales, entre otros, son pues ese Estado-nación con sus culturas independientes. El nacionalismo no pretende no cooperar entre naciones. El nacionalismo, al contrario, pretende una cooperación estrecha entre las naciones, pero con un multilateralismo que simplemente coordine y no que secuestre la soberanía de las naciones. Entonces, al atacar a los Estados Unidos de América y a Occidente y a la civilización judeocristiana como un todo, yo pensaba ayer pensaba, como dicen por ahí en la ducha, cuando uno está en la ducha piensa, yo me acordaba ayer, perdón, un paréntesis, de cuando un dibujante en París, en Charlie Hebdo, una revista, dibuja a Alá, ¿no es cierto? A Mahoma, perdón. Fue a Mahoma que dibujó. Después de esto que vimos, atentados en París, mejor dicho, el mundo islámico reaccionando. Yo no digo que haya que reaccionar así, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando en nuestro lado del mundo? Le cortan la cabeza a la Virgen, queman a un Cristo, queman iglesias y nosotros simplemente pasamos la página del periódico porque el cristianismo desafortunadamente no está tan unido, ¿sí? Y no quisiéramos tampoco que hubiera terrorismo de nuestro lado, pero por lo menos una reacción. Entonces, yo he llegado a la conclusión, sobre todo en los últimos días, que es mucho más fácil atacar
a Occidente que atacar estas otras culturas que son homogéneas y milenarias. Occidente es un continente relativamente nuevo. Y atacando a Occidente y a los Estados Unidos, y esto lo vemos a través de todo tipo de manifestaciones, como Black Lives Matter, ¿no es cierto? El famoso Black Lives Matter que supuestamente defiende la causa negra, a la cual se oponen muchísimas personas de raza negra porque que básicamente saben que tiene una agenda muy diferente a la de la causa negra. Sus directoras abiertamente lo han dicho y lo pueden buscar en el internet. Abiertamente han dicho, nosotros tenemos una agenda marxista, somos entrenados marxistas y rechazamos asuntos como la familia y el núcleo familiar, que es una de esas piedras angulares de Occidente que han atacado más y más, ¿no es cierto? Entonces, este ataque a Occidente, y Occidente no está reaccionando por muchas razones, ¿no es cierto? Tal vez por la falta de unidad, como mencioné anteriormente, pero también por el fenómeno al cual quiero llegar, que es el fenómeno de la información. Estamos en la era de la información. Yo lo repito, lo he dicho en todos los programas y que no vuelvo a oír, qué pena repetirlo, pero las verdades se repiten. En la era de la información hay una tecnología de la información nunca antes vista y un fenómeno mediático explícito, el cual pueden encontrar muchísima documentación sobre esto también tengo videos que describen este fenómeno en mi canal de YouTube. Tenemos un monopolio. En 1983 había 50 compañías que manejaban el 90% de las cosas que leíamos. En el 2020 son 6 empresas a nivel global, 6 conglomerados mediáticos a nivel global que manejan nuestra información. Es un monopolio que ya en Estados Unidos lo han tildado como el 99%. Grandes personajes ya han mencionado el hecho de que hay que quebrar ese monopolio informativo porque las personas no están recibiendo toda la verdad. Y ese monopolio informativo pertenece precisamente a los dueños de estas grandes multinacionales. Por ende, en el caso de América Latina, lo único que tenemos, prácticamente lo único que tenemos como fuente de información es ese monopolio informativo. De ahí que no se escuchen muchísimas cosas, no se lean muchísimas cosas y la prensa se haya convertido más que, o los medios se hayan convertido más que entes informadores en entes partidistas. En algunos casos están diciendo, y hoy vi también algunas personas en Estados Unidos y en Francia discutiendo el asunto, los medios se han convertido casi en partidos políticos per se, aunque no estén registrados como tal. Esto es de suma importancia, de suma importancia. Y yo lo digo, y yo estoy muy contento de que ayer estaba hablando con unos jóvenes, entre ellos estaban amigos de mis hijos, y yo les he hablado mucho de esto, y uno de ellos me dijo, es impresionante como algunas personas de las más brillantes que yo conozco, decía él, ¿sí? No conocen el fenómeno informativo y tienen solamente esa fuente de información y confían en periódicos que creen que no han, o medios que creen que no han cambiado. El mundo entero cambió, usted cambió, yo cambié, nosotros todos cambiamos, los países cambiaron. La China ya no es lo que era antes, la China es otra. Los medios también cambiaron. Entonces hoy tenemos acceso a los medios clásicos en Colombia, todos, ¿no es cierto? Todos los que leemos, los que leían mis abuelos, mi madre y los que leían los domingos en las tiras cómicas, ¿no es cierto? Esos medios tradicionales son medios que ya han sido cooptados por estas corporaciones globalistas de información, por ende no recibimos mucho. Ahora, los medios en Europa son otro caso, quedan muy pocos de los medios alternativos que le muestran, como yo digo siempre, no se trata de una cuestión de posición o de opinión, se trata de ofrecerle al ciudadano de este país o de cualquier país todos los elementos que hacen parte de la verdad para que ese ciudadano juzgue a su propio criterio. Eso no está ocurriendo, solo les están dando una parte de la verdad y está siendo manejada exclusivamente por estos monopolios. Uno puede leer un editorial en el Guardian de Inglaterra, en el Al Jazeera de los Emiratos Árabes, en el periódico X de Pakistán y después leerlo aquí en El Tiempo y es el mismo editorial. La misma línea editorial, porque la gente tiene que entender que la información ahora está siendo manipulada y manejada y controlada a nivel global. El caso más específico que tenemos hoy en día
es lo que se llama el Big Tech. Big Tech son las grandes compañías tecnológicas de los Estados Unidos, de manera más específica Twitter, Facebook y Google, que es la propietaria de YouTube, que han sido, cuyos presidentes o directores han sido citados al Congreso de los Estados Unidos porque se han dedicado a la censura de todo aquello que no hace parte de esa agenda globalista. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo pueden ver ustedes. Métanse en este momento a la cuenta de nada más y nada menos el presidente de los Estados Unidos de América, a los cuales ellos censuran. Ese es el poder de los medios. El poder de los medios es tal que tienen la audacia de censurar al que era antes, por lo menos, y esperemos que lo siga haciendo, no Trump necesariamente, pero la figura del presidente de los Estados Unidos, pues que guarde su estatura. Ahí tienen eso es muy importante, porque si uno no parte desde el punto de vista que esa información que está leyendo, a la que está accediendo diariamente, es la que crea nuestra opinión, entonces uno habla con gente y dice, pero es que yo leí en The Economist, pero es que yo vi en la BBC, o lo vi en DW, o lo vi en France 24. Pónganse a mirar la estructura. Yo he hecho estudios muy detallados de cuáles son las corporaciones que manejan cuáles medios, y hoy en día es prácticamente un monopolio por encima de los 95%. Esto se ha visto además en estas elecciones de los Estados Unidos. Es obvio, y ya son incontables las personas que han ocupado puestos importantes o que ocupan puestos importantes en los Estados Unidos actualmente, que subrayan la existencia de un fraude fenomenal en las últimas elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Twitter? Cada que la palabra fraude se menciona, bloquea la palabra fraude. ¿Qué hizo Facebook? El 9 de septiembre puso un notice, puso un aviso diciendo cualquier persona que se refiera a la palabra fraude, pues no se publicará, y no sé qué tipo de medidas tomarán. Esto se trata entonces de personajes del sector privado censurando. Esas son en principio funciones de lo público. Entonces lo que tenemos es personajes del sector privado con un poder fenomenal, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo qué compañías, creo que eran Microsoft, Google, bueno, 4 compañías juntas les dicen el club del trillón, ¿no es cierto? Porque en los últimos 30 años, otra cosa que ha pasado es la concentración de riqueza, no simplemente esa concentración de riqueza clásica entre ricos y pobres, no hay una concentración de riqueza global en muy pocas manos también, ¿no es cierto? Ese club del trillón, que en realidad suma 4.1 trillones de dólares, les voy a poner una perspectiva. El PIB de Colombia es de 334 mil millones de dólares. En otras palabras, entre esas 4 personas y esas 4 compañías, tienen básicamente 15 veces lo que producimos todos los colombianos en un año. Ese es el tipo de poder. Desafortunadamente, para volver a lo del espectro, este globalismo sí se ha aliado para atacar a Occidente con lo que es la izquierda internacional. Que haya afinidad ideológica o no, eso es lo de menos. Eso es lo de menos, porque lo que se trata es de tumbar a los Estados Unidos de América y sobre todo tumbar a esos Estados Unidos que representa Donald Trump hoy en día. Y por eso cuando digo que no hay afinidad ideológica es porque ustedes pueden tener aliados tan disímiles como por ejemplo Hezbollah, aliado a las FARC, ¿no es cierto? Las FARC, aliada a Cuba, y Cuba también obviamente apoyada por el globalismo internacional. Entonces aquí no hay una agenda que no busquen un hilo ideológico, es un hilo de intereses lo que se está buscando, y obviamente en América Latina, para ya llegar a nuestro continente, saliendo de ese fenómeno de los medios y llegar a nuestra región de manera más concreta, América Latina queda muy poco el terreno ganado por el globalismo es vasto. Si lo cogemos en términos de kilómetros cuadrados, gracias a Dios existe el Brasil, que aún no ha caído en el globalismo, no del todo, porque hoy estaba viendo que hay un problema también con la justicia. El globalismo ha penetrado todos los ámbitos de la vida del ser humano, ¿sí? Desde la educación, las instituciones de educación, públicas y privadas, la justicia, los bancos, ¿no es cierto? Cuando se habla, por ejemplo, del apoyo financiero a ciertas causas globalistas, vemos por detrás
grandes corporaciones que hacen parte de esto, porque al fin y al cabo esas corporaciones también están vinculadas con las corporaciones globales y tienen intereses comunes. Y estas corporaciones, como en el caso de Colombia, tal vez las más poderosas, son los dueños de la prensa también, ¿no es cierto? El que no sé, ya no sé cómo enfatizar más, que la persona que no sepa que existe este fenómeno estructural detrás de lo que lee y detrás de lo que se informa, es una persona desinformada y es una persona básicamente que se deja llevar por la corriente. De eso se trata hoy en día, de despertar. En América Latina tenemos, como mencioné, ese agravante del narcotráfico, ¿no es cierto? Y del crimen transnacional organizado. Una industria gigantesca, ¿no es cierto? De cientos de miles de millones de dólares, ¿ok? No de decenas, no, de cientos de miles de millones de dólares. Como estaba mencionando en un programa otro hace unos días, 70% de los ingresos ilegales, obviamente, del crimen organizado se lavan en instituciones financieras, offshore, bancos por allá perdidos en paraísos fiscales, pero también en los circuitos financieros nacionales, ¿no es cierto? Esta tanta cantidad de plata entre las economías de una manera u otra. Y desafortunadamente, este fenómeno del narcotráfico, que es el que tiene a Colombia pues a la par de Afganistán, ¿no es cierto? Como los dos grandes productores, aquí que nos creemos de sangre azul, ¿no es cierto? Y que los talibanes son por allá cosas lejanas como primitivas, pues a nosotros nos ven igual. Lo que pasa es que aquí no venden capas de talibán, para que no nos sentamos tan sangre azulistas aquí en estos países. Entonces, ¿qué pasa? Que este fenómeno del socialismo del siglo XXI, del narcosocialismo, Venezuela, el chavismo, el Foro de Sao Paulo, hacen parte, ¿sí?, del globalismo, por una razón muy sencilla, por lo que ya mencioné, el denominador común es el enemigo común, que son los Estados Unidos de América y cada uno con sus agendas. Para no extenderme mucho más, hay que poner otro capítulo acá muy importante, ¿no es cierto?, que funciona de manera concurrente, concomitante con lo que estoy hablando, y es, saliendo del nacionalismo y globalismo, el factor China, la China del siglo XXI. E inclusive hemos visto que la China se ha aliado con actores del globalismo, se está surgiendo día tras día en noticias en los Estados Unidos, entre otras de los vínculos del supuestamente electo presidente Biden con la China, de su hijo, de su hermano, etcétera, etcétera, de penetración de la China en organismos como el Departamento Nacional, como el Comité de Inteligencia en el Senado, etcétera, etcétera. Es una campaña muy larga que ha estado haciendo la China. La China llena todo espacio que Estados Unidos no llena, ¿no es cierto? Donde Estados Unidos no está, está la China, porque son ellos dos que se reparten la torta hegemónica global en este momento. La China en los años 90 era muy poco, cuando cae el muro de Berlín, durante los últimos 30 años se convierte de manera vertiginosa en la segunda economía más grande del mundo, lejos de ser igual de vigorosa a la economía de los Estados Unidos, pero una economía que sigue creciendo y sobre todo que es manejada de manera muy estratégica, con un proyecto que se llama el proyecto Franja y Ruta, y ese proyecto Franja y Ruta es un proyecto hegemónico global que nos afecta a todos a nivel global y en América Latina muy presente, a través de préstamos generosos que después endeudan a los países. Ya tenemos varios países endeudados como el Ecuador, como Venezuela, y todos estos préstamos chinos no son necesariamente los préstamos más beneficiosos a largo plazo. Tal vez pueden solventar problemas inmediatos de caja nacional, si se puede decir, pero el costo a largo plazo es inclusive dependencia. Adquisición de sitios estratégicos, de infraestructura estratégica, de puertos, muchos puertos de América Latina ya financiados parcial y en algunos casos casi totalmente por la China. Tenemos ejemplos de la China en Ceilán, en Sri Lanka, o en Djibouti, en el África, donde la imposibilidad de pagar los préstamos a largo plazo se tradujo en básicamente la cesión de estos puertos a los chinos. Estos puertos ya no le pertenecen al país, perdieron soberanía sobre sus puertos. La China podemos hablar muchísimo y pienso sacar un programa este lunes por la noche, el tercer capítulo de esto de nacionalismo, globalismo, China, todos estos paradigmas geopolíticos del siglo XXI.
Sin embargo, lo importante para poder redondear el asunto es mencionar que la China también tiene ese denominador común, que es acabar con los Estados Unidos como lo conocemos hoy, con la potencia de los Estados Unidos que ha existido durante los últimos, no sé, 200 y pico de años. Y si hay una victoria efectiva del candidato Biden, que la prensa tiene la orden de decir presidente electo, ¿no es cierto? Eso hay que verlo, uno tiene que estar consciente. Y la prensa, perdón, un paréntesis, y la prensa, cuando me refiero a la prensa, no es el Tiempo, el Espectador, no, la prensa es Discovery Channel, la prensa es absolutamente todos los programas de cable de televisión, canales totalmente la pérdida de la ética en la prensa. Yo no soy el primero en decirlo, ya Juan Gosaín lo dijo aquí en Colombia, pero es que el fenómeno ahora es Vox Populi y el poder de los medios hay que tenerlo en consideración. Cuando ustedes vean cualquier cosa en televisión, en la radio, miren en televisión, ¿cuáles son las cosas que están empujando permanentemente? Supuestamente por razones humanitarias, la multiculturalidad, la diversidad, y claro que nos tenemos que aceptar como seres humanos, de eso se trata, eso es desde la Biblia y antes de la Biblia, la armonía entre las naciones y entre las comunidades y entre las personas es el soma de lo que todos buscamos. Ahora lo que aquí están haciendo es utilizando una serie de argumentos muy románticos para poder, ¿no es cierto?, establecer un nuevo modus operandi de nuestra sociedad, cuyo nombre está claro, se llama el Great Reset, eso búsquenlo, porque las personas que me escuchan siempre dicen, pero estas cosas, pues búsquenlo. Para eso tienen el mismo aparato que tengo yo, ¿no es cierto? Búsquenlo, todo lo que dije, búsquenlo y además alimentense un poquito más de la información para ver si tomamos posición en estos países. Porque el hecho de que yo esté aquí, doctor Patrocino y todos los que me escuchan, teniendo que explicar esto, cuando esto ya lleva 2 décadas, es que estamos muy mal desde el punto de vista informativo. Si ustedes ven un mapa, ¿sí?, del flujo de la información al nivel global, uno de esos mapas que básicamente, no sé cómo se llama la proyección, pero que infla y adelgaza los países en función del indicador dado, ¿no es cierto? Nosotros vemos América Latina prácticamente inexistente, porque aquí el parroquialismo es absoluto, ¿no es cierto? A duras penas sabemos lo que pasa por fuera de nuestras fronteras, ¿cierto? A duras penas sabemos que lo que somos una ficha, ¿no es cierto? Y una ficha más. Y una ficha más, yo adoro mi país, yo quiero mucho mi país, yo estuve 30 años por fuera de este país, en Oriente Medio, en África, lo vi desde afuera y sé valorarlo desde fuera de sus fronteras, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que primero que todo, que repito, que ni somos de sangre azul y que cuando uno tiene, por ejemplo, una oficina regional o una oficina global de las Naciones Unidas, usted no tiene una serie de carpetas dentro de las cuales están Burundi, Colombia, Afganistán. Colombia, para nosotros es muy importante, ¿no es cierto? Para el mundo y para algunos es un país más, ¿no es cierto? Un país más con un gravísimo problema, ¿sí? De ser el primer productor de cocaína del planeta Tierra. Esto sí debería preocupar a la gente, tiene muchas otras aristas, lo del famoso cambio en el orden de las cosas a nivel mundial, porque tiene unos elementos muy incómodos de control, que vienen con la tecnología y que son elementos objetivos, claros. La gente se queda aterrada cuando, y esa es la conversación más coloquial, uno está con alguien y dice, ay, mire, busqué un cepillo de zapatos y al otro día me salieron 20 propagandas de cepillos de zapatos y todo el mundo, ja, 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 fíjese cómo es la vida. Pues eso no es así de sencillo, ¿no es cierto? Ahora tenemos tecnología de la información que va mucho más allá y que puede inclusive moldear la opinión política de las masas en general. E inclusive peor que eso, modelos de seguridad y de control poblacional que ya existen, que ya están funcionando, y es el caso de la China. La China tiene lo que se llama el crédito social, donde básicamente hay un puntaje para los ciudadanos con base en su comportamiento social y político, y este puntaje puede ser reducido o aumentado en función de ese comportamiento, hasta el punto que llegan personas que por ser críticos del régimen o por haber hecho alguna cosa por fuera de las normas, no pueden ni siquiera acceder a los servicios públicos, es un control total. Eso también va a estar en este video que sacaré este lunes por la noche, si lo quieren ver, se llama el crédito social. Esto va de la tecnología utilizada a su extremo para el control, ¿no es cierto? De ahí hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que la tecnología no debe avanzar, que la cédula electrónica,
La tecnología debe avanzar, pero yo no soy el primero en decirlo tampoco, que cualquier tipo de fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, tiene estos dos filos, es un arma de dos filos. Y esa tecnología puede ser utilizada de manera maravillosa y está siendo utilizada en el caso de la medicina y en otros ámbitos de manera maravillosa, pero en el ámbito de la información, ¿no es cierto?, y en el ámbito de la información mal manejada y el potencial que esta información tiene para que nosotros perdamos nuestras libertades, es un potencial real. Que usted lo crea o no, eso es problema suyo, ¿no es cierto?, pero el que potencial está ahí, ¿no es cierto? El potencial es real y lo estamos viendo en la China. De ahí que, por ejemplo, países como Gran Bretaña y Australia hayan expulsado a Huawei, ¿no es cierto? E inclusive los Estados Unidos. Y todo el problema de la 5G, y como dijimos al principio de esto, uno puede hablar de esto muchísimo, muchísimo tiempo. Lo importante yo creo es que la gente en Colombia, y yo me imagino que habrá gente de otros países que nos está escuchando, sepa que es un fenómeno que existe y que la política va más allá del alcalde y del gobernador y del partido político, y en Colombia que del partido tal y del partido tal. Estamos todos dentro de la parroquia, ¿no es cierto? Mientras que por fuera de la parroquia están decidiendo nuestro verdadero futuro. Eso no quiere decir que no haya representantes de esos globalistas, ¿no es cierto? O de esos intereses externos dentro de nuestro país. Los hay, ¿no es cierto? Y efectivamente estos países se han posicionado, muchísimos, en pro del globalismo y no en pro del nacionalismo. Eso lo demuestra claramente la posición que han adoptado muchos de nuestros líderes vis-a-vis en relación al presidente Donald Trump y a los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Donald Trump ha tratado, yo siempre dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a perder si efectivamente el 20 de enero no se posiciona Trump, sino que se posiciona Biden? Para los que me estén escuchando, ayer hablé con una persona muy informada y me dijo, pero ya todo se perdió. Le dije, no, el nivel de información. Por más de que uno sea una persona curiosa, si no se informa y si no busca, hay que buscarla. Hay que buscarla, si no uno se queda por fuera del juego. Y dice, no, no se ha acabado. No se ha acabado los Estados Unidos. No se ha acabado constitucionalmente, no porque yo diga, no, que este no vamos a ser mal perdedor, buen perdedor. Ese no es el hecho. No se ha acabado porque hay un proceso que tiene que seguir hasta el 6 de enero. E inclusive unos dicen que hasta el propio 20. Pero digamos que es hasta el 6 de enero. El hecho es que si hay una victoria, efectivamente, nosotros lo que tenemos es una luz verde para este Great Reset, ¿no es cierto? En el caso de América Latina, pues tenemos otra vez una aproximación de los Estados Unidos a Cuba, el que ha sido, sin duda alguna, el generador del problema que existe hoy en Venezuela y quien básicamente manda en Venezuela junto con el narcotráfico. Donald Trump ha atacado el narcotráfico, fue el que le sacó las circulares a Maduro, fue el que desplegó una flotilla antinarcóticos en el Caribe, fue el que nos hizo saber que 90.000 millones de dólares fluyen entre América Latina y Estados Unidos anualmente, fue el que nos hizo saber que algunos de los pasos que han tomado, inclusive el propio presidente Trump, crítico de ese proceso de paz que hay en Colombia, que nos ha llenado de cocaína, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que la prensa y los medios de comunicación, y vuelvo a insistir, han dibujado al presidente Trump de tal manera que la gente ni siquiera sabe lo que hace, ni lo que piensa, ni lo que piensa. Pues yo sí les voy a decir quién es Trump. Trump es un tipo de familia, ¿no es cierto? Es un tipo que tiene una familia que defiende la Constitución de los Estados Unidos, los valores republicanos, los valores judeocristianos, ¿no es cierto? Y que lo que ha hecho desde las elecciones, y fíjense bien, lo único que ha hecho Trump desde el día de las elecciones es tratar todas las avenidas legales para demostrar que hubo fraude. Todo a través de las vías legales. Y la gente lo critica. Ahora llega Twitter, lo censura y la gente aplaude, porque a la gente como que le gusta la ilegalidad. Eso es lo que parece lo que pasa acá, ¿no es cierto? A la gente lo que le gusta es que le quiten la circular roja a Maduro, porque odia a Trump. O a la gente lo que le gusta es que se acerquen a Cuba, que es la plataforma del narcotráfico de América Latina, por lo menos desde el punto de vista político, ¿sí? Porque odia a Trump, ¿no es cierto? Eso se llama pequeñez, a mi modo de ver. Se llama no ver las causas y ver solo las personas. Porque a mi modo de ver, que fuese Trump o que fuese Pence, inclusive, ¿no es cierto? Quien fuese que estuviese ahí, si estuviera defendiendo los mismos valores, pues habría que conocerlo mejor para poder tomar posición y decir, estoy con esa causa o contra esa causa. Pero la prensa ha logrado crear de Donald Trump un monstruo de tal que es una cosa impresionante, además con una deshonestidad espectacular contra la primera dama,
y quién es el que está saliendo ahora realmente a la superficie con corrupción fenomenal, ¿no es cierto? ¿Qué pasó para que los que no saben en Colombia? Antes de las elecciones, el periódico New York Post, el cuarto en circulación en los Estados Unidos, sacó una historia sobre el hijo de Biden, Hunter Biden, sus relaciones con Ucrania y con la China, sobre grandes préstamos millonarios y corrupción y lavado de dinero. ¿Qué hizo Twitter? Y que hicieron todas las redes sociales. Bloquearon la historia. Preelecciones. Pasan las elecciones, resulta que la historia ya salió a la luz. Se llama manipulación. 14% escuché esta mañana de los que votaron por Biden dijeron no hubiéramos votado si hubiéramos sabido lo que ha pasado. Ya ven el problema de los medios de comunicación. Entonces, mire, poco importa que se llame Juan Valdés, Biden, Trump y no sé qué. Los que estamos en juego aquí somos nosotros. Y la gente tiene que darse cuenta que la gente dice, pero usted, ¿por qué se concentra tanto en Estados Unidos? Porque es que lo que pase allá nos va a definir lo que pasa acá. La lucha contra la droga, ¿no es cierto? El establecimiento del globalismo, el voto electrónico. Miren eso, el voto electrónico es uno de los bebés del globalismo y lo ha sido desde hace tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que las cosas se definan en Estados Unidos dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? Que evite, por ejemplo, que evite ese progreso del globalismo en la región y ese progreso de la China, que es por hoy en día la única talanquera que existe. Si esa talanquera se cae el 20 de enero o el 6 de enero o la fecha que ustedes quieran, pues aténganse y aquí vamos ya les mostré el camino que esto tomará en América Latina, todas estas cosas que mencioné, y las puertas abiertas para la China, porque el único que ha tratado de trancar la China es ahí sí el actual presidente Donald Trump. Yo creo que por ahora ya me dio hasta sed, perdón. Doctor Patrocinio, yo creo que esa es una descripción amplia y muchísimo más para hablar en este sentido, muchísimo más. Pero yo creo que eso es más o menos un resumen. Como les digo, los invito en mi canal de YouTube, solo es poner en Google Omar Bula YouTube, se llama GPQ, Geopolitical Questions. Acabo de publicar el capítulo de población, el capítulo de nacionalismo y globalismo. Estos son ilustraciones ya gráficas con estadísticas, etcétera, de todo lo que les he dicho. Y yo creo que el mensaje principal es, por favor, reaccionen a la información. Estamos en la era de la información y si nuestra opinión depende de este monopolio, pues nuestra opinión será, por definición, una opinión sesgada de la realidad. Y una realidad sesgada no le conviene ni a los unos, ni a los otros, ni a nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. De verdad, fue una exquisita lección sobre el tema del nuevo orden mundial. Como yo le hablaba inicialmente, pues hay mucho escepticismo por un lado, muchas inquietudes por otro, etcétera, muchos comentarios, y se trataba de que trajéramos una persona para hablarnos de un tema tan apasionante como es el tema del nuevo orden mundial. Hay muchas preguntas, mi apreciado amigo doctor Bula. El señor Luis Ernesto Hernández Álvarez hace dos preguntas. Voy a hacer una por una. Es indudable que vamos a un gobierno global corporativo, donde las materias primas de los países con dirigentes corruptos son el objetivo. ¿Cómo quedan en este entorno los conceptos de soberanía industrial, tecnología, alimentación, etcétera? Esa es la primera, o las dos, perdóneme. No, la primera pregunta. La primera. Pues obviamente todo esto se ve afectado. Yo siempre he puesto como ejemplo el Ministerio de Comunicaciones de un país en el que yo soy baby boomer, modelo 63, y a mí me alcanzó a tocar a ir a Telecom a hacer cola para mandar un telegrama que había que además redactar con pocas palabras para que no saliera caro, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos WhatsApp, para que ustedes vean esa diferencia tan grande. ¿Por qué pongo el efecto de las comunicaciones? Porque un ministro de comunicaciones hace 30 años, su campo de acción estaba mucho mejor definido que lo está hoy, porque hoy hay compañías transnacionales de comunicación que intervienen en los mercados nacionales y que obviamente intervienen en la definición de las reglas.
Claro, Movistar, Tigo, las que sea. Y en todos los países del mundo ese es el caso. Eso es lo que yo mencionaba, que hay una personaje que se llama John Boyd Orr, que dice el avance de la globalización, no del globalismo, el avance de la globalización es tal que la soberanía total de las naciones ya es un imposible. Y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, lo que yo propongo en mis videos es, y también tal vez es como una evolución, no una evolución o una otra venida de las propuestas que hace un personaje libanés que dice que el globalismo y el nacionalismo pueden vivir juntos. Lo que yo propongo es eh, redefinir esa soberanía sin perder ciertos elementos básicos, ¿no es cierto? Y los elementos básicos son la identidad nacional, la cultura nacional, la lengua, ¿no es cierto? La cantidad de lazos que nos unen. Porque al fin y al cabo, por más globalizado que esté el mundo, hay partes del mundo que no se han globalizado absolutamente nada, ¿no es cierto? Usted ve rincones hoy en día de nuestro propio país, del Chocó, de la Guajira, en el África, ni hablar, ¿no es cierto? Pueblos que no han avanzado en los últimos 3.000 años, están igual inclusive de para atrás, ¿no es cierto? O sea que yo creo que esa pérdida de soberanía es inevitable. Lo que se trata no es de si se pierde o no se pierde, sino cómo se pierde y cómo se limita esa pérdida de soberanía y se salvaguardan una serie de valores que son esenciales, que hacen parte del Estado-Nación. El Estado-Nación, sin embargo, tiene unas raíces profundas, y vemos oposición a este globalismo muy grande en este momento en Europa. Está candente la cosa entre Hungría y Polonia, que se oponen al fenómeno globalizador, las fronteras abiertas, etcétera, etcétera, pero hay otros. Rusia, por ejemplo, ni siquiera entraría en el juego, ¿no es cierto? O sea que esto todavía está en juego. Lo importante aquí es saber qué está pasando. Está en proceso, como se dice en inglés, in process, work in process. Está en proceso y esto va a tomar una dirección u otra, con eh, ciertos momentos claves, uno siendo sin duda alguna el de las elecciones de Estados Unidos, pero pase lo que pase el 20 de enero, el mundo seguirá, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa. Según como siga después del 20 de enero, pues veremos de qué manera se maneja, se discute, se esperaría que hubiese una discusión amplia sobre eh, sobre el camino a tomar en términos de soberanía, en términos de... Y eso lo estamos teniendo, el escaso que están hablando es una de esas discusiones. El hecho de lo que la gente tiene que ver aquí es importante, a la persona que me preguntó también, es que muchas de estas iniciativas que están pintadas de humanismo y de globalismo, etcétera, etcétera, lo que tienen por detrás en realidad es una búsqueda de la pérdida de soberanía de las naciones. ¿Cierto? Y está el caso de la Amazonía, mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque en el caso de la Amazonía, que es nuestra, son nuestros recursos, ¿no es cierto? También son de la humanidad, yo no he dicho que no son de la humanidad, pero son primero que todo nuestros, porque entonces, si los recursos de los belgas y de los holandeses y los americanos son de ellos cuando quieren, y los nuestros son de ellos, también de ellos porque son de la humanidad, no. Entonces hay que ver cómo perdemos nuestra soberanía, que nosotros tenemos un tesoro en la Amazonía, el Brasil lo tiene, el Perú, no sé, y ahora están tratando como de, ¿no? Enajenarla y decir, no, esto es de todos. No, no, y obviamente la enajenan fácilmente cuando acaban con el Estado-Nación. No, no, ¿por qué con nosotros sí, con ellos no? ¿Y quién se va a beneficiar de esos recursos? ¿Nosotros, con los niveles de pobreza que tenemos y de desigualdad? No, es que eso es lo que tenemos, una especie de neocolonialismo, pero obviamente mucho más soterrado de lo que la gente no se da cuenta. Neocolonialismo de todo tipo. Y nuevos imperialismos, que dice que el imperialismo, aquí todavía están con la agenda del Che Guevara y del Camilo Torres de hace, mejor dicho, le salieron telarañas, imperialismo, imperialismo el chino hoy en día, imperialismo el chino en el África, imperialismo el chino en América Latina. Entonces, escojan imperio. Así de sencillo. Qué pena que me desvió un poco. Hay dos preguntas de dos personas diferentes, lo voy a reunir, a juntar. El señor Luis Ernesto Hernández y el señor Fermín Rolón. El señor Hernández dice, ¿cómo llegamos a ese porcentaje pequeño de información no sesgado o sesgado diferente para tener una visión más equilibrada de la realidad? Y el señor Rolón dice, ¿de qué forma podremos bloquear estos monopolios de la información antes que manejen el mundo como robots, que ya sucede
¿Qué debe suceder así no ya? Es una pregunta que surge siempre, doctor Patrocinio. Entonces, ¿dónde leemos? ¿Dónde está la información? Yo creo que es importante primero saber que el fenómeno existe, que las fuentes de información en regiones como la de América Latina, en gran parte de Europa, en el África prácticamente toda y en algunos países árabes, esa información básicamente es casi toda y hay muy pocas alternativas. Sin embargo, yo les voy a poner alternativas en los Estados Unidos. Alternativas. Lo importante aquí es que ustedes vean, antes de mencionar las alternativas específicamente, es que el sello ya no vale lo que valía, ¿no es cierto? Muchas de estas corporaciones, y yo menciono mucho a la BBC, que era una de las emisoras, uno de los canales de información que yo más admiraba en el pasado, han caído dentro de este fenómeno. Entonces, es difícil encontrarlo. En Estados repito, el sello no debe confundir. No porque siempre es lo que han leído es lo que es, no. Sí, ahora, más bien con mucho cuidado. Lo que siempre han leído es de lo que hay que tener más cuidado, porque somos estos los que manejan mayor cantidad de masas. Los medios alternativos los hay en inglés, por ejemplo, y les voy a mencionar algunos. Está el Washington Times, el que no lea el Washington Post, el New York Post, el que no lea el New York Times, Epoch Times, OAWN, el Daily Caller, el Daily Wire, el Federalist. Hay varios, los hay. Y obviamente ese debate se quedó más que todo allá en el norte, porque aquí nos queda muy poco. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Yo mencioné una vez que en esa búsqueda de información a través del globo encontré que una cosa salía, inclusive la misma idea salía en el periódico ADN, que es ese que reparten gratuitamente en las calles y que leen los estudiantes. El control es total. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, luchar contra estos conglomerados es una cosa titánica, eso es muy, muy difícil. Lo primero es estar conscientes. Lo primero es estar conscientes. Ese es el primer paso. Si no se está consciente de esto, no hay manera de actuar. Después, buscar en América Latina fuentes alternativas de gente creíble, ¿no es cierto?, que tengan fundamentos para lo que dicen, porque también se coge mucha información del exterior aquí, se hacen una especie de sancochos ahí que tampoco tienen ningún sentido, ¿sí? Pero los hay en varios países, los hay. Si Dios quiere, hacia marzo vamos a tener una conferencia regional con varios personajes de América Latina, de Argentina, de Chile, etcétera, 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 para tratar de unir un poco nuestras ideas y que y completar un rompecabezas de manera que no solamente los colombianos, sino todos los latinoamericanos reaccionemos a fenómenos que son reales. Cuando digo que estas fuentes alternativas deben tener cuidado, cuando ustedes encuentran una fuente alternativa, lo primero que van a encontrar es la desautorización de esa fuente por parte de los medios principales, ¿no es cierto? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Porque básicamente nos están tratando de sacar del terreno. Entonces, para mí es un indicador en muchos casos. Cuando me dicen X fuente, cuando leo en un periódico de esos de todos los días, no es cierto que no me gusta mencionar nombres acá, de los que vemos todos los días en Colombia, ¿sí? Dicen, y esta fuente que está diciendo, y esta fuente, y la desautoría, y dije, esa es la fuente que hay que mirar. A veces llego y veo que esa fuente es totalmente confiable, a veces no lo es. Eso es, el criterio personal tiene que jugar aquí, obviamente, un poquito de criterio. Ahora, me parece que es importante, hay otras, en España también las hay, en España también hay periódicos que desafortunadamente algunos como que están siendo cooptados del otro lado, pero hay unos como el ABC, ¿cierto? Definitivamente no El País, que es uno de los principales clásicos, que es el equivalente a esos periódicos de siempre. Pero todos esos periódicos que uno lee como ciudadano y dice, es que lo dijo El País, es que lo dijo la BBC, cuando yo veo eso y veo a la gente, a mí me da una cosa como diciendo, Dios mío, si supieran el fenómeno que hay por detrás. Y como le repito, doctor Patrocinio, la gente más ilustrada que conozco y que tienen unas ideas que están moldeadas de A a Z por los medios de comunicación. O sea que la respuesta es, primero que todo, saber que existe el fenómeno y segundo que todo, ser más criterioso, buscar otros. Acá hay un periódico, yo defiendo mucho al Pan Am Post, me parece.
y ser muy críticos de lo que leen en los periódicos que sí se ven todos los días. Y digan, bueno, chequeemos, ¿no es cierto? Es esto, ¿qué es lo que hay por detrás de lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay? Siempre hay algo por detrás de cada noticia. El otro día sacaron en la página principal del Tiempo, creo, si no me acuerdo, fue una cosa que pasó algo así como en Afganistán, aquí, pero fue toda la portada, ¿no es cierto? Toda la portada, ¿no es cierto? Como ya que yo creo que la mitad de la gente de Colombia ni siquiera sabía dónde quedaba ese lugar, ¿no es cierto? Pero si uno no se da cuenta de que lo que están haciendo es jugando con uno todos los días, juegan. A mí me llega el tiempo aquí a la casa. ¿Por qué me llega el tiempo? Porque mi esposa es ecuatoriana y dice, a mí me gusta leer para ver lo que están diciendo. Yo lo digo y sin ni manera despectiva y nada, lo digo de manera muy sincera. Llega y lo ponen encima de una mesa, yo veo los titulares y dejo que mi esposa de pronto me cuente alguna cosa. Con los solos titulares de estos periódicos, uno ya se hace una idea de para dónde va la corriente. Lo que pasa es que hay que estar al tanto y hay que estar, como decía el Chapulín Colorado, con las antenitas de vinil bien alertas. Voy a leer un concepto y una pregunta. Primer concepto, del señor Carlos Jaimes. El nuevo orden mundial a través de la manipulación mental lo expuso de manera evidencial Czesinski en su libro Era Tecnotrónica. Es como un libreto que se está cumpliendo en este tiempo, la manipulación por entes privados. Y el señor Carlos José Lara Ortiz dice, ¿qué papel juega la tecnología 5G con respecto al globalismo? Bueno, sí, yo creo que hay muchísima información al respecto que no estamos viendo. Mire, hay una persona que les recomiendo, se llama Zeynep, Zeynep, Zeynep Tufekci, 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 Zeynep Tufekci. Esta es una investigadora turca especializada en los vínculos de la inteligencia artificial y del desarrollo del Internet y de las nuevas tecnologías con la sociedad y con la política. Ver a esta mujer, que tiene además la traducción en español muy bien hecha en YouTube, por favor, véanla. Les va a dar una idea de ese nivel, del potencial que existe y del cual somos totalmente ajenos. Ella pone varios ejemplos, pero entre otros, y habla mucho sobre todo de los algoritmos, ¿no es cierto? Y de manera como los algoritmos se han desarrollado al punto de controlar no solamente nuestro comportamiento de compra y comportamiento como consumidores, sino nuestro comportamiento político y social. Pone un ejemplo en uno de sus videos, y acabo de ver otro buenísimo hace unos días, en el que dice, el problema es que ya nos están midiendo solamente qué hacemos, a dónde estamos, a qué hora, o qué compramos más. Eso lo están haciendo hace mucho tiempo, lo están haciendo de otra manera, lo hacen con tecnología de manera más fácil. Ahora lo que están descubriendo es nuestro estado de ánimo, porque detrás de esto hay neurocientíficos, psicólogos industriales, hay las mentes más brillantes del mundo creando algoritmos que efectivamente pueden vehicular nuestra manera de pensar hacia puntos que nunca habíamos pensado, que creíamos que íbamos a pensar. Pone el ejemplo ella que alguien quería vender billetes a Las Vegas, para irse a Las Vegas. Entonces dice, bueno, se hizo un estudio de quiénes eran las personas más propensas de ir a Las Vegas y se dieron cuenta de las personas que estaban deprimidas o las personas que acababan de divorciar y cómo veían, por ejemplo, si una persona estaba deprimida por estudios lingüísticos de lo que estaba pasando a través de Facebook. Dice ella, inclusive lo que uno borra en Facebook queda en un algoritmo. Y esto está entrando a lo que se llama Big Data, ¿no es cierto? Todo esto se va colectando, y esto es una realidad que estamos viviendo de manera totalmente inocente a diario. Es decir, cuando terminemos esta conversación, todos ustedes, inclusive yo, que no sé dónde está, vamos a echarle una mirada al celular. El celular es el resultado de miles y miles de algoritmos, hasta el punto, y hay un punto de vista muy interesante, es que es la atomización de la persona en cuanto a la información.
Un algoritmo, los algoritmos hacen que según el gusto de cada persona, la información que se nos muestra en nuestros teléfonos celulares sea diferente. Puede ser parecida, pero puede ser, el orden de las cosas puede ser diferente según los intereses de cada quien. Eso hace que sea muy difícil dialogar con otras personas, porque la realidad de cada persona se está fragmentando, ¿no es cierto? Y la posibilidad de diálogo y de acuerdo entre las personas, pues es cada vez más difícil. El hecho es que lo importante, y ojalá que vean estos videos de Zeynep Tufekci que les digo, lo importante es de nuevo, como en el caso de la información, saberlo, ¿no? Yo hace unos días decía, mire, yo creo que la persona más rica en los próximos años va a ser la que se invente el algoritmo para burlar algoritmos, ¿no es cierto? Yo dije, inclusive pensé, voy a abrir otra cuenta y voy a poner todo lo que no pienso a ver si de pronto desvío al algoritmo, ¿no? Obviamente uno es una persona, un pobre alfiler entre mucha hay, como se dice, entre mucha paja, ¿no es cierto? Paja en el sentido de las fincas, estoy hablando. No sé, y es muy poco lo que uno puede hacer, pero yo creo que como ciudadano hay que estar, como en el caso de los medios, consciente de que esto está por detrás. Ella pone un ejemplo también de una propaganda que hacía una de las campañas en Estados Unidos en que decían no vayan a votar, creo. Por un lado pusieron la propaganda sin las fotos de los amigos, es decir, sin que figuraran las fotos de las personas que apoyaban la campaña. En otras sí pusieron las fotos. Y resulta que esas fotos, pues, eran amigos de las personas, creaban un ambiente de mayor confianza. Eso hizo que ese mensaje en particular creciera de manera exponencial y eso se tradujo, como dijo ella, en 340,000 votos. El solo cambio de tener las fotos o no tener las fotos, teniendo en cuenta que las elecciones del 2016 en Estados Unidos se decidieron por 100,000. No sé. Esto es muy importante, que estemos conscientes. Yo no tengo las soluciones, doctor Patricio, ojalá las tuviera. Lo único que yo puedo hacer es decirle a la gente, esto es lo que hay sobre la mesa. Ustedes decidan, pero averigüen, sean un poco más curiosos, porque eso sí va a tener una incidencia sobre nosotros como personas y sobre nuestros hijos, sobre todo en el futuro. Lo otro era la pregunta de la 5G, pues yo creo que hay gente que sabe mucho más de eso que yo. Evidentemente yo no soy un tecnólogo, pero sin duda alguna esto es un mecanismo, es un instrumento, ¿no?, que permite una vigilancia más cercana de la ciudadanía. De ahí que, como mencioné, haya rechazo de algunos países bastante importantes, Australia, Gran Bretaña, etcétera, que han prohibido el deployment, ¿cómo se dice?, la implementación de los proyectos 5G en sus países, y esto ha tenido grandes consecuencias. Hay que mencionar que el señor Chang, Arthur Chang, que es uno de los más críticos de la China en Estados Unidos, en un artículo reciente, decía que la política de Trump lo que hizo fue básicamente parar ese proceso, porque de no haber parado estaríamos básicamente todos bajo una hegemonía 5G de la China. Ahora hay que quitarse el sombrero ante la China, porque nos cogieron ventaja en muchas cosas, ¿no es cierto? Y los mismos americanos en el 2017, el primer análisis que se hizo de seguridad nacional americana, una de las conclusiones fue, nos tomaron ventaja, va a tocar ponerse las pilas. Afortunadamente, durante este gobierno en Estados Unidos se pusieron las pilas, sea trancando a la China o desarrollando o invirtiendo en tecnologías parecidas, ¿no es cierto?, que cumplieran el mismo fin. Ahora, nosotros en nuestros países, no, aquí nos van a echar el globalismo, nos van a echar el 5G, aquí nosotros nos echan todo lo que sobra y aquí todos aplaudimos, porque aquí no estamos informados y nos maravillamos con la tecnología y decir, mire esa cuestión, cómo se hacen las cosas, pero no tenemos ni la más mínima idea de lo que está pasando detrás de esa tecnología. Bueno, el señor Antonio María Ríos dice, en su concepto, ¿será peor el monopolio de las primeras vacunas anti-COVID que el monopolio de las tecnologías de la información? Porque país que no tenga dólares no tiene vacunas rápidamente. ¿Por qué? Es otra pregunta. ¿Por qué país que no tenga dólares no tiene vacunas rápidamente? Yo creo que es un tema muy delicado, el de las vacunas en este momento, sobre todo porque estamos comenzando
esa ola de vacunación. Yo creo que es un tema muy, muy delicado, que tiene varios lados. Las personas que la están esperando con ansiedad, en muchos casos personas que están en condiciones más de precariedad, las personas mayores de 75, 70, las personas con afecciones cardíacas, pero yo no soy médico, ustedes ya han leído eso a cabalidad por todas partes. Y he conocido personas que dicen, ay, gracias a Dios llegó la vacuna. Otras personas que dicen, un momentico, y hay todo tipo de historias aquí. ¿Cómo así que una vacuna que se tenía que desarrollarse en 15 años, en 10 años, en mínimo de 2 años, la desarrollaron en 6 meses? ¿Será que eso es seguro o no es seguro? Creo que es una pregunta legítima de cualquier ciudadano, el preguntarse si lo que le inyectan a uno es seguro o no. Una persona de buena fe espera que sea una vacuna como las del pasado, ¿no es cierto? La viruela, la tetánica, todas las vacunas que hemos conocido, que cumpla su función verdaderamente. Ahora, teniendo eso en cuenta, tenemos que ver que si los medios de comunicación, que de la manera como ya describí, guían a las personas hacia lugares a los cuales tal vez no sabían que iban a estar en un futuro, esto no es una excepción. Yo creo personalmente, es una opinión personal, pueden estar en desacuerdo, que el fenómeno mediático ha sido fundamental en esta cuestión del COVID y no necesariamente de manera positiva. Una cosa que yo creo que es indiscutible es que todo el mundo está confundido con el COVID. Todos. Nadie tiene la verdad. Debe existir, por ahí está, yo no sé dónde estará. Pero nadie la tiene. Inclusive los científicos difieren sobre el COVID. Y ahí entra el problema de los medios de comunicación. Aquellos científicos que se han opuesto a las versiones oficiales, por ejemplo, de la OMS, etcétera, han sido simplemente bloqueados, censurados. ¿Sí? Lo que de por sí, ¿no es cierto?, indica que hay intencionalidad de bloquear información. ¿Por qué no dejaron la información a disposición? Esto ha pasado sistemáticamente. A mí me parece que hay que ver lo que en Estados Unidos lo que está pasando en este momento es muy, muy curioso, porque a Trump se lo criticaba porque decía voy a tener una vacuna antes del final de año a través de lo que se llama la operación Warp Speed, porque si hay una vacuna, y espero que me escuchen, la hay por Trump y solo, no por los laboratorios. Los laboratorios necesitaban los fondos del Tesoro americano para funcionar y la operación Warp Speed. Sin Trump no estarían poniendo vacunas hoy a los que crean en la vacuna. Eso que quede claro. Ayer salió en las noticias que todos los medios, obviamente en esa campaña anti-Trump, está loco, se necesita no sé cuánto tiempo, esto jamás lo tendrá. Ahora salió y nadie le da el crédito a él, porque eso, así funcionan estos personajes tan mezquinos. Ahora, que llegue a países pobres y no llegue a países pobres, pues les voy a dar mi punto de vista. Es muy personal. Y he tenido, por si alguien dice, es que usted no ha tenido nada, yo sí he tenido personas cercanas que han sido afectadas. Uno tiene que separar, obviamente, ciertos sentimientos personales de las estadísticas. Si uno piensa igual cuando piensa estadísticamente que personalmente, pues tiene una especie de confusión intelectual ahí como complicada, ¿no es cierto? O sea que se sabe la tasa de mortalidad originalmente indicada por la OMS fue de 3.4%. Escúchenme bien. 3 puntos, eso es enorme. Y se hablaba de la muerte de 80 a 100 millones de personas a nivel global. Eso fue lo primero. Resulta que obviamente las cifras no hayan llegado, están lejos de haber llegado a eso y que la tasa de mortalidad revisada por el Center of Disease Control en los Estados Unidos es del 0.026%, mucho menor. Quiere decir que inclusive en las estadísticas, estaba viendo las estadísticas, si no me equivoco, las francesas, había en el caso de las personas menores de 18 años, un caso, pero era por complicaciones de esa persona. No afecta, ¿no es cierto? Yo a veces pongo como ejemplo, y me permito hacerlo aquí,
la malaria en el África. A mí me dio malaria estando en el África. El mosquito de la malaria puede picar a todo el mundo. Ahí no tiene que tener unas condiciones preexistentes ni nada. Puede picar a chiquitos, a grandes, a viejos, a gordos, a flacos, a todos. Puede ser mortal. Y lo es en muchos casos. 450.000 muertes de malaria anuales en África. No, por tanto, el África vive en cuarentena. ¿Qué tal que tuviera que vivir en cuarentena toda la vida porque hay un mosquito? Qué pena, yo lo voy a poner así, pero es que es una cosa muy sencilla, ¿cierto? Ahora estaba leyendo que la propia OMS dice que la malaria en el África está sobrepasando las muertes de COVID, porque el COVID lo que ha hecho también, desafortunadamente, y su mala administración, ha ocupado las facilidades médicas que pueden atender otras enfermedades. Entonces, los de la malaria no encontraron cómo curarse y la mortalidad de malaria sigue subiendo. Personalmente, para volver a la vacuna, y lo estaba hablando hoy, yo y tengo personas cercanas que estamos cuidando mucho, todos, a mí me dijeron ayer, pero hay que cuidar a las personas de edad. Yo dije que hay que cuidarlas con COVID y sin COVID. ¿Quién ha dicho que hay que dejar de cuidarlas? A las personas hay que cuidarlas siempre, y a las personas delicadas hay que cuidarlas siempre, ¿cierto? Eso no se discute, ni se discute que hay que tener prudencia, ni se discute una cantidad de, pero no hay que. Yo veo, desafortunadamente, y no quiero entrar en ese terreno porque ese es un terreno relativamente especulativo, y digo relativamente porque ya cada día se me hace menos especulativo, es que hay una campaña clarísima de instigar pánico en la población, y lo vemos en Estados Unidos muy marcado, en el estado de California. El estado de California han pedido inclusive que la gente se ponga mascarilla dentro de casa, entre 6 personas que viven dentro de la casa. Están diciendo que no se celebre la Navidad, están atacando sobre todo las fiestas cristianas, qué curioso, ¿no es cierto? Porque cuando la cuarentena estaba activa en los Estados Unidos era prohibido ir a la iglesia, pero no era prohibido ir a un sex shop a comprar cosas de sexo, ¿no es cierto? Ni era prohibido hacer toda una cosa de cosas auxiliares, pero la iglesia católica sí. ¿Cierto? Con nadie revela. Poco a poco los cristianos y los católicos se fueron revelando ante eso. Yo lo que quiero decir es que, primero, repito que la información no es clara y que parece intencional que esta información no sea clara porque nadie tiene la verdad. Entonces uno tiene que recurrir de manera más racional a las estadísticas. Las estadísticas indican que 99% de las personas no se ven afectadas gravemente por este virus. 99%, ¿ok? De las personas. Las personas que se ven afectadas hay que cuidarlas y se necesita obviamente un tratamiento especial, etcétera, etcétera, como si fuese cualquier otra enfermedad grave con estas complicaciones. Ahora salió una estadística muy curiosa ayer de un tipo en Twitter, creo que fue, donde muestra que la cantidad de muertes anuales en Estados Unidos, que suman más o menos 2.4 millones anuales, no han sido mayores en el año de COVID, inclusive van para abajo, muertes de todo tipo. Además, y yo creo que ya lo he dicho tanto que ya no sé cómo repetirlo, cuando uno le dicen es que subió el número de casos, ¿uno cómo sabe? Porque hizo pruebas. Si no, no puede saber, adivinar no puede. No tiene que decir, bueno, hice pruebas, me salieron que hay más casos. Entonces, en síntesis, entre más pruebas hago, más probabilidad hay de que haya más casos. ¿No es cierto? Entre más, si yo tengo 1000 cabezas de ganado en una finca, ¿no es cierto? Y y decido analizar 5 cabezas de ganado y saco conclusiones por las otras 995 que todas están enfermas porque esas 5 están enfermas, pues estoy fregado. Para eso existen las estadísticas, por favor. Entonces, el caso de los Estados Unidos, que es un caso claro. ¿Por qué se evidencian más casos en los Estados Unidos? Por lo que acabo de decir, porque hay más pruebas. Entre más pruebas se hacen, más evidencia de casos hay. El problema no es que haya más casos. El problema es cuántos de esos casos son graves o no. Y ahí volvemos a las estadísticas de mortalidad y al hecho de que efectivamente solamente son los grupos más vulnerables de la... ¿Y cuáles son las consecuencias de esta desinformación? Cantidad de consecuencias desde el punto de vista socioeconómico, psicológico, consumo de drogas, mejor dicho, todo, porque nadie ha hecho, pues pocos han hecho ese equilibrio entre lo económico, como si la vida fuera solo COVID.
la vida también es comida, hay que trabajar, etcétera, etcétera. Hay gente que ha sufrido mucho con esto, gente que ha sufrido, pero mejor dicho, yo creo que yo le agradezco a Dios todos los días de que yo no soy una de esas personas, no del COVID per se, de las consecuencias del COVID, ¿no es cierto? Y entonces, a través de esto, ¿no? Lo que están haciendo, los medios juegan un papel espectacular ahí, ¿no es cierto? Porque uno pone a veces con mucha reticencia, me pongo a ver otros medios para ver lo que está pasando, y parece que yo fuera a salir a la calle y todo el mundo se está muriendo, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante. Entonces, a ver, que alguien salga y nos haga un estudio estadístico claro de si las UCIs están tan llenas, ¿cuán llenas estaban el año pasado? ¿Cuán llenas estaban hace 3 años? ¿Será que esto es excepcional o que estamos poniendo la luz sobre una cosa específica por alguna intencionalidad diferente? Alguien que haga algo racional para ver si la gente comienza a comprender esto. Hay que protegernos, claro que hay que protegernos, pero hay de todo en ese sentido, que si la máscara, que no la máscara, incluyendo nada más y nada menos que la OMS, que es tal vez la que más ha confundido al planeta entero, porque no ha habido un verdadero árbitro de esta cuestión. Qué pena. Aquí no se trata de atacar a la OMS y de Trump y de Trump y de Trump, no, estamos confundidos y esta organización en principio tenía la responsabilidad de manejar este problema. ¿Cómo así que están subiendo los casos? Entonces no funcionó, las soluciones del año pasado no funcionaron. Encerraron a medio Estados Unidos, marzo, abril, y ahora tenemos casos más altos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no funcionó? ¿El lockdown? ¿Las cuarentenas no funcionaron? ¿No? O le vamos a echar siempre la culpa a la gente, porque siempre es la culpa de la gente, ¿no? No de los gobiernos. Que se reunieron, que usted es un irresponsable, que usted no piensa en los demás, entonces nos ponen una culpabilidad encima de nosotros y los gobiernos frescos, ¿no es cierto?, haciendo lo que se les da la gana, sin ninguna base científica. Sin ninguna base científica. El senador Ted Cruz, uno de los republicanos más importantes y precandidato a la República, se manifestó hace unos días y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es ciencia. Esto lo que están haciendo es lo que se les da la gana en términos de control cuando se les da la gana, ¿no es cierto? Entonces ahora de repente llegó la Navidad y ahora no, todos nos vamos a morir. No, señor, no, señor. Yo creo que el ciudadano tiene que estar mejor informado. Él puede estar equivocado en cuanto a su gravedad y lo que quiera. El hecho es que yo quiero estar mejor informado y esa información no me la están dando, y menos aún a las 6 de la tarde todos los días como Chávez en la televisión colombiana. Perdón. Hay dos preguntas muy relacionadas, las voy a leer. Del señor Eduardo Serrano Acevedo. Cuando hablan del nuevo orden mundial, siempre hablan del Bohemian Club, del Bonds Club en los Estados Unidos y del Club Bilderberg en Europa. ¿Qué tan cierto es que esos grupos puedan definitivamente alterar el orden actual y crear el para ellos deseado nuevo orden mundial? Y el otro dice, ¿qué opinión tiene de la penetración del progresismo en la vieja izquierda, apoyado económicamente por magnates y cuyo fin es de construir con críticas pasado y presente? Para ellos solo existe el futuro, destruyendo la sociedad tradicionalista clásica y con ello el núcleo de la sociedad que es la familia, con movimientos feministas, libertad de género, sologamia, etcétera, negando valores y principios, y así en medio del caos se legisla a favor del interés de unos pocos. ¿Será este caos parte del nuevo orden mundial? Bueno, la primera pregunta sobre los grupos, como el grupo de Birmingham, etcétera, etcétera. La gente tiene que entender que, primero que desmitificar de nuevo. Estos grupos existen, no son invenciones de nadie. Estos grupos se reúnen. Inclusive ustedes pueden encontrar el website, el sitio internet del Club de Bilderberg, donde tienen la agenda y todo esto. No es un secreto para nadie. Que este grupo de Bilderberg fue creado hace muchas décadas, que sus reuniones no permiten la prensa, entonces se ha creado todo un ambiente como de secreto, que están las personas más importantes del mundo y más poderosas del mundo sentados en estos grupos. Eso es verdad, eso ni ellos mismos ellos salen de ahí y hacen declaraciones, ¿no es cierto? Hay muchos grupos con mucho poder. Hay otro inclusive que se llama la Comisión Trilateral, que fue fundada por los Rockefeller en los años 60, si no me equivoco, para manejar las relaciones entre Japón, Europa y Estados Unidos, y que ha tomado otros papeles hoy en día, que es una de las que habla precisamente de los nuevos actores globales que mencioné al principio, las corporaciones multinacionales, los actores no estatales, etcétera. La influencia de estos grupos es importante. Ahora, que haya un grupo de estos que esté por allá en la cima del mundo mirando hacia abajo y controlándonos a todos, pues no, obvio que no.
¿no? Porque hay intereses encontrados, etcétera. Que en muchos de estos grupos participan los mismos, sí, muchos, ¿no es cierto? En muchos casos jefes de Estado, obviamente, que los invitan a diferentes foros. Eh, no siempre están alineados con los foros por el solo hecho de asistir, porque la gente a veces saca fotos y dice, ay, mire quién había en ese foro, pues si lo invitaron, no quiere decir que esté de acuerdo con todo el mundo. La gente en vez de investigar las cosas seriamente, empieza a sacar conclusiones ahí superficiales que no llevan a nada. El hecho es que ahí está lo que yo mencioné, que también es abierto y conocido, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, dentro del cual se sientan muchas de las personas que están en las reuniones de Bilderberg y de otros foros. El hecho es que sí hay personas con ciertos intereses financieros globales, con un poder financiero sin igual que mencioné anteriormente, y que han articulado estos intereses dentro de una agenda de cambio que a mí personalmente me preocupa porque es experimental, ¿no es cierto? Esto del gran reseteo es experimental. Vamos a destruir no solamente Occidente, los valores judeocristianos, etcétera, etcétera, sino la arquitectura y el andamiaje del Estado-Nación para inventar algo disque nuevo y con una cantidad de costos impresionantes que ya vemos en el terrorismo en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por eso digo que estos grupos, yo creo que la gente desmitifíquelos un poquito. Son grupos concretos, gente de carne y hueso con inversiones muy concretas, con intereses económicos muy concretos, y en algunos casos se unen para soportar, para apoyar ciertas causas de manera colectiva, y eso lo estamos viendo en las instituciones de los Estados Unidos. Perdón, ¿don Patrocinio? Sí, señor. No, es que veía su mano y creo que era como para cortar. No, absolutamente. No estamos bien de tiempo. Me pena con usted, pero. Tal vez es un signo de esos de cínicos. No. Bueno. Entonces, en cuanto a la otra política, mire, no hay nada mejor que generar caos para generar cambio. Que ese cambio vaya a ser bueno o malo, eso ya es otra pregunta. Pero que hay un caos, pues obviamente que hay una agenda de caos. Eso se está viendo en las protestas callejeras financiadas en Estados Unidos con Antifa y BLM, las protestas en Chile, las protestas en Colombia. Siempre ha habido, y no solamente en esta época, esfuerzos por parte de ciertos sectores de la sociedad por desestabilizar los gobiernos a través de la creación del caos. Eso no es nuevo. Ahora, el caos es más fácil de instigar precisamente por esos medios de comunicación y porque uno puede activar a miles de personas para que estén en la calle en cuestión de minutos, ¿cierto? A través de los celulares, etcétera, etcétera. Y porque efectivamente hay unas agendas que al atacar los valores occidentales y la arquitectura occidental, el Estado-Nación y las constituciones y la ley y el orden, pues obviamente crean caos. ¿Qué es el contrario de la ley y el orden? ¿Qué es el contrario de la constitución? Pues la anarquía, en principio. Ahora, que la constitución sea buena o mala, esa es otra pregunta, para que si alguien va a saber salir con eso, pero ¿qué es el contrario del orden establecido? El nuevo desorden. Eso no tiene nada de nuevo. Ahora, este desorden es muy preocupante porque lo que ha cambiado muchísimo en los últimos, es que las cosas eran más definibles en el pasado. Uno sabía por qué se protestaba. Uno sabía por qué estaba el pueblo en las calles. Hoy en día uno no sabe muy bien, ni ellos lo saben muy bien en muchos casos, y lo que están generando estos movimientos son unas maquinarias poderosísimas de comunicación y partidistas, etcétera, etcétera. Este caos a mí me parece que es el producto. Yo soy muy, muy orgulloso como baby boomer que mencioné de haber hecho parte de la vida, lo que he vivido hasta ahora, mis 57 años, de la civilización occidental y judeocristiana. Como digo siempre, no se trata de ser creyente o no creyente, puede que uno no sea creyente, pero hemos todos crecido dentro del ámbito de esos valores judeocristianos, en los cuales valores tales como la justicia, la injusticia, lo bueno y lo malo son los mismos que los de nuestros tatarabuelos, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado, eso es lo que están tratando de cambiar. Y eso es muy grave, ¿no es cierto? Porque no lo están tratando de cambiar para establecer algo nuevo o mejor, no, lo están tratando de destruir per se. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces vemos, y eso lo muestro en unos videos, cómo la iglesia enfrente de la Casa Blanca la queman, no hay reacciones.
¿cierto? Como les digo yo, degollan vírgenes en Canadá, ¿cierto? Persecución de cristianos en la China, ¿no? No se reacciona. Así vamos a perder a Occidente, eso sí no hay duda. Estamos perdiendo a Occidente a pasos agigantados. Es más, la próxima generación ya habrá sido eh, el blanco de toda esta revolución informativa deshonesta que hay, y por ende habrá un condicionamiento. Yo creo que de ahí que sea fundamental trabajar con los jóvenes. Como le decía, en esa reunión de ayer yo salí de una felicidad porque por la primera vez vi un grupo de jóvenes diciendo: no, hay que informarle a los demás que están siendo mal informados. Esa frase me acosté feliz, ¿no es cierto? Que yo logré algo, logré que la juventud se dé cuenta de que tiene que ser más criteriosa y que son ellos las principales víctimas, no solamente de la desinformación, de la manipulación y de la mentira, sino de la distracción. Porque ustedes ven a los jóvenes hoy y le muestran a uno los videitos de todo lo chistoso que pasó en el día y mira lo que... No se han leído una página de nada durante el... ¿Qué estamos? Yo no quiero aquí dármelas, por ejemplo, parece que estuviera hablando ya como si me estuviera muriendo, pero definitivamente hay que intervenir de manera activa y proactiva en esta cuestión de la información. Con lo poco que tenemos, ¿qué tal que no tuviéramos ni las redes? Gracias a Dios, a veces el vaso está medio lleno. El señor Héctor Santaella hace 3 preguntas puntuales. ¿Cómo escapar del monopolio informático? Yo intento leer New York Times, Euronews, RT, NBC y poco de Colombia, Semana, Red Más, Caracol. La primera. ¿Puedo explicar qué es el Great Reset? Y tercero, ¿qué medio sugiere leer para estar más informado equilibradamente? Bueno, sobre la primera pregunta, hay que recordar que yo hablo de un monopolio. Quedan muy pocos. Ahora, desde mi punto de vista, de aquellos que han cambiado de la peor manera posible y muy desafortunadamente, son precisamente el New York Times. El New York Times está manejado desde el punto de vista financiero por los principales globalistas de las compañías multinacionales, incluyendo el señor George Soros. El Washington Post le pertenece al dueño de Amazon. De ahí que ustedes encuentren siempre del Washington Post, en el New York Times, ataques a Donald Trump, porque obviamente sus dueños son enemigos de Donald Trump. En Estados Unidos es muy difícil, pero ya les voy a mencionar de nuevo otros. Pero lo que es, los más ejemplares del sesgo, que llevó a unos puntos descarados realmente, descarados, una cosa, yo creo que se sienten con tanto poder que ya ni el descaro les importa. Es CNN, que sale de primera siempre, sin duda alguna. MSNBC, ni hablar, ABC, NBC, que es MSNBC también. En español, Telemundo, Univisión, CNN, es un monopolio, es muy difícil mirar al lado de eso. Entonces hay que mirar fuentes alternativas. Repito, en los Estados Unidos, The Federalist, The Washington Times, The Daily Caller, The Daily Wire, The Epoch Times, OAWN, y hay otros más. En mi programa sobre nacionalismo y globalismo que está en mi canal, pueden ver una especie de tablita donde está bien definido quién está de qué lado. Y desafortunadamente el peso está totalmente del lado de los medios globalistas. El Great Reset, la segunda pregunta, es en principio, contiene mucho de estas ideas del mundo global, ¿no es cierto? Contiene mucho de la idea de acabar con el Estado-nación, de hacer que las cosas sean globales, que nos mezclemos. Es decir, yo no tengo ningún problema en que nos mezclemos, pero es una cosa estar juntos, pero no revueltos. Eso es de manera coloquial. El Great Reset implica también una serie de ideas que tienen un corte totalmente socialista, ¿no es cierto? El Great Reset implica ideas de mayor participación del Estado en las decisiones de la ciudadanía
y den un control de lo privado de las grandes contradicciones que hay. Y la tercera pregunta es muy interesante, porque la gente tiene que caer en cuenta de que eso de izquierda a derecha ya en muchos casos es totalmente obsoleto. ¿Quiénes son los que están financiando la izquierda internacional en este momento? Los mayores capitalistas del planeta, ¿no es cierto? Mientras que el capitalismo en ese aspecto siempre se ha visto de derecha, pues resulta que los supuestos de derecha están financiando, porque aquí ese no es el problema. Ahora el problema es nacionalismo contra globalismo, hay otros paradigmas. Y si nos quedamos enquilosados en esa cuestión de que usted es de derecha y que yo soy, además que la gente ni siquiera sabe, el otro día me dijo un tipo es que yo soy de izquierda y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo apoyo a tal, no voy a mencionar el nombre. Ah, y por eso es que usted es de izquierda. Ah. Entonces la gente es de izquierda porque apoya a alguien, no tiene ni idea por qué lo son. O de derecha, o de centro. A todo el mundo le fascina centro, ¿no? Porque obviamente Salomón siempre sale ganando. Me fascina, ¿no? Los políticos recurrentemente salen, es que yo soy de centro realmente. Todos salen. Aquí salió el de acá en Colombia también. Eso es recurrente y eso existe desde los fenicios, ¿no es cierto? Pero la gente tiene que caer en cuenta, por favor, y sobre todo en estos países, y sobre todo esa dinámica nacional política tan parroquial que existe, que no se da ni cuenta de cuáles son los intereses extranjeros que están manejando las agendas nacionales. Creen que todo pasa aquí como si esto fuera un partido de banquitas, ¿no es cierto? Hay que salir de ese parroquialismo. Yo no lo estoy diciendo de manera peyorativa necesariamente, la gente conoce lo que conoce. A mí me dicen, qué suerte que usted le dio la vuelta al mundo y que conoció tanto, pues yo le agradezco mucho eso a Dios y me dicen a veces, yo solo conocí Colombia, y yo le digo, pues yo no conocí Colombia, muestre, pues yo sí conozco más o menos, pero la diferencia es que ustedes ven dentro de nuestro país muchísimas nacionalidades también. Ustedes comparen a un noruego con un español, es como comparar a un costeño con un pastuso, y tenemos los territorios igualmente grandes, ¿no es cierto? O sea, que no se trata necesariamente de recorrer el mundo para darse cuenta de esto, sino básicamente de darse cuenta, ¿sí?, de que hay una variedad, ¿sí?, de posiciones que se están dando en este momento y que trascienden nuestras fronteras en muchos casos, sobre todo como Colombia no se va a dar cuenta del narcotráfico, ¿no es cierto? El narcotráfico es un fenómeno transnacional, no nacional. Venezuela no exportaría si no le diéramos la materia prima. Paren la materia prima en Colombia, se cae Venezuela. Muy difícil esa solución o muy ilógica, a mí se me hace relativamente simple. Imposible, obviamente, con los intereses millonarios que hay por detrás del narcotráfico. Paren la producción de coca en Colombia. ¿Y qué pasa con Ecuador? Pues dejan de salir 11.000 millones de dólares por la costa. No sé. O sea que, vamos a ver, el hecho es que tenemos que aterrizar un poco más de manera más fría y más cortante en nuestras lógicas y darnos cuenta de que lo que pasa a nivel local es solo cada vez una parte más pequeña del rompecabezas. El señor Alonso Oliveros pregunta, ¿dónde se ubica el Brexit frente a la confrontación del globalismo versus nacionalismo? Y Muy Gastón buena Bermúdez, Perdón. y Gastón Bermúdez desde Caracas pregunta, ¿se perfila que continúa la bipolaridad con base en qué? Ideología, economía, religión, poder, tecnología. Perdón, la última pregunta, que continúa la qué, perdón. Se perfila que continúa la bipolaridad con base en qué? Ideología, economía, religión, poder. Pues bien, la primera pregunta, la del Brexit, es muy interesante porque ilustra varios fenómenos al mismo tiempo. Primero que todo, mientras que el fenómeno de la China creciendo y del nacionalismo y globalismo están presentes, no quiere decir que los otros fenómenos entre naciones paren. No fue que el mundo de pronto se paralizó y ahora estamos solamente en estos dos ámbitos, ¿no? Eso continúa. Y hay obviamente ejemplos inclusive en lo comercial. Acaban de firmar un gran acuerdo, el TEMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México. Eso es internacional, eso implica Estado-nación, eso implica soberanía, etc. Estas cosas siguen, esto es una lucha, un work in progress, como mencioné anteriormente. Ahora, el Brexit, dentro de esa lógica, fue realmente una reacción a un movimiento muy fuerte de parte de Bruselas, de Europa continental, que rechazaron los británicos en un referéndum y que básicamente defendió de facto el Estado-Nación, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasó con Gran Bretaña? Se convirtió de nuevo
en una nación totalmente independiente. Prácticamente todavía están en discusiones de cómo van a relacionarse en el futuro inmediato. ¿Y quién ahora, si hay un vínculo, quién es la persona que más financió el anti-Brexit? El señor George Soros. Ahí está la entrada del globalismo, ¿no es cierto? El globalismo entró con toda la fuerza y búsquenlo. Cuando digo estas cosas me gusta que lo busquen para que no se pongan a no decir que uno está especulando, búsquenlo. Pongan Soros Brexit. Fácil, en Google, ¿ok? Y van a ver que había grandes capitales del señor Soros. Es una de las derrotas de Soros y una de las victorias del Estado-Nación en ese momento. Ahora estamos viendo desde que eso ya es una realidad para los británicos, una serie de movidas, porque las cosas son de una volatilidad bárbara, una serie de toma de decisiones por parte de Boris Johnson que tienen como matices de los dos lados. En lo que tiene que ver con su relación con Europa, muy firme en cuanto al Brexit. Todavía están definiendo cómo van a ser cómo va a ser la relación de intercambios comerciales y con tarifas y sin tarifas, están en la mitad de eso. Pero en relación con otros aspectos, pues hay ciertas dudas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el haber tomado partido en estas elecciones de Estados Unidos prematuramente, etcétera. Eso se va dando, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que las cosas no cambien. Ahí vemos, por ejemplo, que no cambien rápidamente. Tenemos el ejemplo de Bill Barr, ¿no es cierto? El fiscal general de los Estados Unidos, que sorprendió a todo el mundo hace unos días, básicamente dándole la espalda a Trump, que fue el quien lo puso ahí. ¿Qué pasará por detrás mientras tanto? Eso hay un movimiento constante de influencias y de dineros que trata de cambiar siempre el ajedrez de la geopolítica internacional. Y la tercera pregunta, Brexit, perdón, se me olvidó sí, ¿era la de? Escúchame, doctor. Gastón de Caracas. Sí. Se perfila que continúa la bipolaridad. Ah. ¿Con base en qué? Ideología. Sin duda alguna, si por bipolaridad se refiere a esta división tan bárbara que hay en todos los países, ¿sí? Volvemos a tal vez el cliché más grande que existe, que ya todo el mundo conoce, divide and conquer, ¿no? Divide para conquistar. Tan viejo como la historia de la humanidad. En el caso de Colombia es una cosa bárbara. Yo les pongo un ejemplo. Se ha perdido un poquito la lógica básica, el sentido común. Uno quiere hacer una paz. Si uno tiene 10 personas que se están peleando entre sí y dicen, vaya y trate de arreglar ese problema, y de pronto vuelve y dice, no pude. 5 dijeron que sí, 5 dijeron que no. Aquí en Colombia querían hacer la paz así, con la gente dividida en dos. El otro no pudo porque es que la paz es una cuestión de consenso y de mayoría. Por eso se hacen las democracias, para que con la mayoría esté de acuerdo, procedemos. Pero si la mayoría está en desacuerdo y todo el mundo está dividido, ¿cuál paz? O el concepto de paz es que tirado de la manga, sí, de un momento dado, no. La paz, como yo la conozco, es que la gente esté de acuerdo en que estamos andando por un camino común. Aquí lo que hicieron fue todo lo contrario, dividirnos. Y eso es una de las cosas que hace el globalismo de manera muy, muy eficiente, dividir a las personas. Entonces nos dividen en cuanto a la migración, nos dividen en cuanto a la agenda de género, nos dividen en cuanto a la agenda de drogas, nos dividen, entonces siempre dividen. Y mientras que la gente está luchando, la agenda de ellos continúa tranquilamente. Porque no hay nada más mejor que darle maíz al pueblo desde el Monte Palatino. Sí, esto va a seguir. Y si la única manera, a mi modo de ver, de sobremontar esa bipolaridad, de pasar por encima de ella, es estar conscientes del fenómeno informativo, de saber qué hay detrás, por qué nos quieren dividir. Y nosotros no caer como de manera inerte, ingenua y atolondrada en estos hábiles estrategias que tienen personas con mucho poder a nivel global y que se refleja en lo nacional, en lo local y en nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. Las últimas tres las voy a meter en una sola. El señor Luis Ernesto Hernández dice, la OMS
prohibió las autopsias y cualquier tratamiento, un absoluto exabrupto científico. ¿Qué hay detrás de eso? Eso es la primera. Fanny de Figueredo dice, ¿cuál es la diferencia entre depender del imperio norteamericano o del imperio chino? Y desde México, mi amigo Alex Munguía Salazar pregunta, ¿cuál es el camino necesario para Colombia? Bueno, en cuanto a la cuestión de las autopsias, ojalá eso fuera lo único. Yo les digo, es una confusión espectacular. Una persona en Estados Unidos, y he conocido a varias, se hizo el test de COVID el mismo día 4 veces y salió 2 veces negativo y 2 veces positivo. Otras personas entran a los hospitales, hoy salió un artículo, ¿no? Personas atropelladas por carros, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, víctimas de COVID. Una buena amiga perdió un hijo y por cuestión de epilepsia en plena pandemia y lo querían declarar muerto de COVID. Y ella luchó para que no lo declararan como tal. La confusión es tal que yo parto de esto. Si las estadísticas básicas son tan jabonosas, si no sabemos, ahí está además la ganancia de los hospitales, hay una cantidad de cosas que están. Por eso yo digo que parece que es intencional la confusión. Y si la gente está confundida, cualquier tipo de medida gubernamental que instigue miedo, que instigue pánico, funciona. Si la gente está clara, no, porque le dicen al gobierno, hey, stop, la cosa no es así, pero como la gente no sabe, ¿cierto? Es magistral la manera como están manejando esta cosa del COVID. Además de eso, lo que ya les mencioné, que hay más casos, pues sí hay más pruebas. Si uno le hiciera 45 millones de pruebas a Colombia hoy, todas al tiempo, yo creo que la gente se metería debajo de un tapete y no van a morir, porque mucha gente puede estar con COVID. Lo que pasa es que 99% de esas personas no les va a pasar nada, ¿no es cierto? Eso está en los periódicos journalistic y las UCIs, etcétera. Mire, esto es un problema muy grave. Yo creo que yo no tengo, ni soy médico, y estoy igual de confundido a muchos, tal vez leo un poco más que otros para tratar de informarme, pero lo que sí estoy seguro es que no está claro. Es que no está claro. Y cuando las cosas no están claras, para mí entra, y cuando se trata de mi vida, ¿no es cierto? Y de lo que me puede pasar, yo prefiero ser prevenir que lamentar. Entonces yo soy muy prevenido y esperemos a ver qué pasa. El hecho es que eso de las autopsias, hay muchas cosas, hay una cantidad de cosas, lo que les dije, el bloqueo de médicos, asociaciones de médicos que se han juntado para decir que las cuarentenas es lo peor que ha podido pasar, que fue una mala solución, bloquea la prensa. ¿No es cierto? Bien, lo que bloquea la prensa, y volvemos a ese fenómeno informativo, ¿no es cierto? Por eso yo desconfío mucho, como desconfío de la prensa en general, cuando me hablan de salud, digo, ¿qué me estarán diciendo? ¿Qué me estarán diciendo? La persona del común, uno se la encuentra y dice, nos estamos muriendo, esta vaina está en el mundo, y ya vieron que el número de muertes en Estados Unidos no ha sobrepasado nada las del pasado estadísticamente. Hay muchas contradicciones. Lo importante es ser criterioso y crítico ante esta situación. ¿Qué es mejor de estar debajo de, mejor es no estar debajo de ningún imperio? Desafortunadamente es imposible en este momento y vamos a tener que escoger. Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Pues si el imperio chino es una dictadura comunista que controla a sus ciudadanos, que tiene violación de derechos humanos, persecución de cristianos, economía centralizada, etcétera, Estados Unidos es una democracia, escoja entre la democracia y la dictadura. Voy a dejarlo así. Y el último era, ¿qué puede hacer Colombia? Pues ¿qué puede hacer Colombia? Esa pregunta es la pregunta del millón. Informarse. Yo no tengo la solución para Colombia. Yo sí me preocupo del hecho de que nosotros somos un número más en todo este movimiento globalista. Colombia está metido de fondo en el globalismo. No estamos defendiendo el Estado-Nación. De eso sí estoy perfectamente seguro. Muy bien. Muchísimas gracias de verdad porque abusamos de su tiempo. No Necesitamos se preocupe. 2 horas largas, pero de todas maneras sirvió porque abrió mucho el panorama de la región en relación con un tema tan apasionante como es el tema del nuevo orden mundial. Muchísimas gracias, doctor Omar. Espero pues que haya otra oportunidad para presentarlo en este programa. A todos los que se conectaron,
Muchas gracias y muy buenas noches. Que tengan una feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos. Adiós, doctor. Muchísimas gracias de nuevo. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.